Buenas tardes. La conferencia que vamos a tratar hoy va a ser prácticamente monotemática. Sencillamente, primero vamos a ver una sola noticia extraída de Zenit que creo que realmente vale la pena que comparta con vosotros debido a la enorme trascendencia que tiene. Y después vamos a ver un breve resumen de noticias internacionales. La primera, como os dais cuenta, ya estáis acostumbrados a seguir las conferencias, es una que básicamente está versada sobre el Vaticano, mientras que las otras son noticias que ya hemos venido comentando, algunas de ellas. Hemos visto el cumplimiento profético a través de las noticias y que hoy seguiremos viendo cómo siguen cumpliéndose delante de nuestras mismas vidas y a veces no nos percatamos de ello. Después de esta tanda de noticias vamos a tratar precisamente el tema monográfico que va a ser los antediluvianos. Como es lógico, hablar de este tema conlleva pues que se da por hecho de que hubo un diluvio. Sé que esto a muchos les sorprende porque la ciencia no siempre avala que haya habido un diluvio en la historia de la humanidad. Nosotros no vamos a presentar la prueba de que hubo el diluvio en concreto, que estas pruebas existen y muchos para quien las quieran ver, pero sí vamos a tratar de quién eran las personas que vivieron antes de este diluvio, cómo funcionaban a nivel de organización, de sociedad, cómo eran ellos físicamente, mentalmente, hasta qué nivel llegaron, y todo esto con un propósito. Sabéis que actualmente se habla muchísimo de que hemos sido creados por vida proveniente del exterior, por ETs o por extraterrestres que vinieron, generaron aquí un poco de vida, se fue evolucionando hasta llegar a lo que ahora estamos en la actualidad. Pero vamos a ver cómo todas estas teorías bíblicamente no tienen para nada argumentación, sino que la Biblia las desmiente a tal punto que verdaderamente llegan a demostrar, o llegaremos a demostrar a través de las profecías, cómo estos son propósitos diabólicos para alejar a la gente del verdadero sentido de todo. Y una vez más, esto va a ser una exposición de cómo las mentiras siguen atacándonos continuamente a través de muchos medios diversos de la sociedad. Pero esto ya lo veremos a partir de la temática. Vamos ya directamente con este apartado de noticias que básicamente se van a condensar en las imágenes que aquí veis. El Papa, sabéis que va a visitar precisamente Alemania del 22 al 25 de este mismo mes de septiembre del año 2011. No va a ser una visita cualquiera. Al mismo tiempo, ahora os remito a la conferencia anterior donde tratamos exclusivamente de la noticia, bueno, que duró toda la conferencia, sobre la visita del Papa a España, donde vimos cómo a través de simbolismos totalmente satánicos, masónicos, etc., se produjo esa visita y el significado que todo ello englobaba y qué consecuencias va a tener para España, para Europa y para la demás parte del mundo. Ahora en Alemania tampoco se va a quedar manco. En Alemania va a haber un antes y un después de esa visita. Hoy solo voy a mostrar una de esas noticias relacionadas con esa visita del Papa a Alemania antes de que se produzca ese hecho. Si veis en esta diapositiva, en la parte inferior, veis a Sarkozy, a Cameron y a alguien más. Este señor que normalmente no lo conocemos es el que está liderando el gobierno provisional de Libia. Los veis en un acto de celebración, todos con los brazos alzados, como si hubiesen ganado un partido de fútbol, porque han ganado algo muy importante. Pues ahora vamos a comentar sobre todo esto, pero vamos primero de todo sobre la que nos vincula esta noticia de Angela Merkel y el Vaticano. Permitidme que os la lea entera, porque realmente no tiene desperdicio. Merkel, derrotar las injusticias, un arma contra el terrorismo. Participó en el Encuentro Mundial Religiones y Culturas en Diálogo. Fijaos,
Lunes 12 de septiembre, en Múnich. Antes de que el Papa vaya a Alemania, se producen una serie de encuentros ecuménicos, no solo de católicos y protestantes, sino de las diversas religiones que hay en el mundo. Ciertamente de los protestantes, de ortodoxos y demás, con muchos representantes. Pero curiosamente, no solo van gente del mundo religioso, sino que asisten gente del mundo político, de los actuales dirigentes. Las religiones ven al hombre como una criatura divina, y por ello su destrucción es precisamente lo contrario de lo que las religiones viven y propugnan. Lo afirmó la canciller de la República Federal Alemana Angela Merkel en su intervención en el Encuentro Mundial Religiones y Culturas en Diálogo, que está teniendo lugar en Múnich por iniciativa de la comunidad de San Egidio y la Archidiócesis de Múnich-Frisinga. La canciller alemana estuvo de acuerdo con Andrea Riccardi, fundador de San Egidio, el cual, al presentar la sesión plenaria de la tarde, subrayó el papel de las religiones y de Europa como actores fundamentales para la construcción de una civilización del vivir juntos. Hago una pequeña parada aquí para comentaros algo que ya estamos viendo a través de las conferencias continuamente, y es como nos están llevando a pensar que hay una gran cultura, una gran civilización a nivel global, que evidentemente está al mismo tiempo dividida por distintas religiones. Entonces hace falta un diálogo para llegar a acuerdos, porque si no, las religiones parece ser que llevan confrontación. Y eso hay que evitarlo. Y ahora ya nos están mentalizando desde hace tiempo de que esto se tiene que terminar. Tiene que haber un ambiente de unidad. Las religiones, había afirmado Riccardi, tienen una función decisiva en llamar a los fieles a la unidad del género humano. Es interesante lo que aquí hemos leído, unidad del género humano. Precisamente esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar de los antediluvianos. Quedaos sobre todo en vuestras mentes esta idea, unidad del género humano, porque vamos a ver cómo hay una repetición en la historia. Si conocemos el pasado, sabremos lo que nos viene en el futuro. Por eso es tan importante que conozcamos la verdad del mundo antediluviano. Deben vivir la audacia de esta tarea, no cerrarse temerosas. Igualmente, la civilización del convivir necesita una Europa fuerte y unida. Recordar las profecías que hablaban sobre Europa, ese intento de unidad total, justo antes de que pase algo que es el regreso de Jesús, del auténtico. Aunque antes ya sabéis que vendrá el que se hará pasar por él. El debilitamiento de Europa, añadía el fundador de San Egidio, es una tragedia que tiene lugar poco a poco, en la costumbre de vivir sin ideales, mientras que los países europeos son cada vez más como ancianos pensionistas en la ventana y fuera de la historia. Sin el espíritu, hoy está más claro, concluye Riccardi, que no se construye una sociedad distinta desde muchos individualismos. Yo crecí en Alemania del Este, recordó por su parte Angela Merkel. Ya sabéis, era la parte de Alemania, en la otra parte del muro, que era comunista. Y ella sigue diciendo, y el hecho de que haya llegado a canciller alemana muestra cómo ha cambiado el mundo desde el encuentro de Asís de 1986. Daos cuenta cómo ya sucedió algo en esos alrededores de la caída del muro, donde el catolicismo estaba trabajando. Y ya vimos en anteriores conferencias cómo esa caída del comunismo fue pactada y trabajada a través del Vaticano en conversaciones con Ronald Reagan, y bueno, todo llegó a cumplirse. Todo lo van trabajando con tiempo, pero todo lo van consiguiendo. Ese encuentro trajo frutos importantes de esperanza, que nosotros en el Este vimos de forma evidente con lo que sucedió en 1989. Es nuestro turno, afirmó la canciller, de hacer crecer la casa común europea. No se pueden descargar los problemas actuales sobre las generaciones futuras, sino tener una visión amplia. Nuestro modelo europeo de democracia social es digno de ser conservado y muchas regiones del mundo lo observan para imitarlo. O sea que Europa es algo en los que demás pueblos se tienen que
que mirar como un espejo, ¿no? También los países en los que han tenido lugar en los últimos meses importantes revueltas sociales. A propósito de la primavera árabe, la canciller subrayó que es importante que lo que ha sucedido en Túnez y en otros lugares no se quede en ilusión. Europa debe asumir responsabilidades hacia estos países, especialmente hacia los jóvenes. Es interesante ver cómo ellos presentan que Europa tiene un papel importante en esas zonas donde ha habido estos altercados, esas sublevaciones del pueblo, y que ellos tienen una responsabilidad. Siempre hemos visto en las conferencias que no podemos decir que Europa, precisamente, ni Estados Unidos, ni las grandes potencias, estén ayudando a los demás porque sí. Siempre hay un interés detrás. En este caso ya hemos visto que hay petróleo y otros intereses en la zona de las regiones. Pues bien, ellos evidentemente no van a presentar esto al público, van a poner la cara buena. Necesitamos un verdadero desarrollo en el mundo, afirmó Merkel con convicción. Vencer el hambre, la sed, dar trabajo. Solo así podremos tener un futuro mejor. Se necesita, sin embargo, un modelo de desarrollo sostenible. Cuando Dios dijo al hombre que poseyera la tierra, afirmó, no quería decir para explotarla, sino para cuidar de ella. Esto es interesante. Está hablando como una predicadora, Angela Merkel. Sabéis que ella es hija, si no recuerdo mal, de un pastor presbiteriano y habla prácticamente igual que un pastor. Debemos vivir con los recursos naturales que tenemos, insistió Merkel, y preservarlos para el futuro. La pregunta a plantearse es, ¿estamos trabajando por el desarrollo o para quitar el futuro a los demás? ¿Y cuánto desarrollo pretendemos permitir a los demás? Es necesario desarrollar una economía sostenible, pagando los costes de nuestra riqueza, sin descargarlos sobre otros o sobre las generaciones futuras. Hacer crecer el bienestar sin repetir los errores del pasado, invirtiendo en energías alternativas y en biodiversidad. Ya vimos también quién estaba detrás del negocio del medio ambiente y quién lo ha estado propugnando tanto. Pues bien, siguen lanzando los mismos conceptos para generar unidad y armonía. En opinión de la canciller alemana, el mundo, atención a lo que ahora vamos a leer, no puede ser ya gobernado a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿No decíamos que el nuevo orden mundial consistía precisamente en esto? Un gobierno único mundial. Y ya sabemos quién lo va a mandar. Pues las profecías las estáis viendo delante vuestro cómo se preparan para su cumplimiento. Por esto la ONU será cada vez más importante, y aunque sea difícil, poner de acuerdo a los 194 países del mundo, sin embargo, es necesario. Lo tienen que hacer. La base de nuestra convivencia, subrayó, es respetar la Declaración de los Derechos del Hombre. También los hombres religiosos deben intervenir cuando estos son violados. Las religiones, añadió Merkel, enseñan a mirar lo que une, y por esto tendrán cada vez un papel más importante, pues los hombres se preguntan ¿qué les une? Es curioso. Una vez más, solo se trata de unidad y el mensaje. ¿No importa realmente lo que uno cree o lo que cree otro? ¿Todo es cierto? Claro que está bien ayudar a todo el mundo, ese es un mensaje sumamente cristiano, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que tengamos que pisar el mensaje. Ya sabemos que la unidad que se está propugnando a nivel de religiones, unidad ecuménica, implica que el mensaje ya no importará tanto, que lo importante es estar unidos, y ellos nos van a llevar al terreno que ya hemos visto tantas veces. En los hombres hay un deseo profundo de paz y libertad que no se deja vencer. No dejaremos que nos quiten nuestras convicciones más profundas, afirmó. Creemos que a veces son necesarias soluciones militares para resolver conflictos, pero estas no son capaces de traer la paz. Vivimos en un tiempo, consideró, en el que existe el peligro de que los hombres vivan por motivos equivocados. Vencer las injusticias es un arma grandiosa contra el terrorismo y nosotros trabajamos juntos por ello. Qué bien queda, ¿eh? Diciendo estas cosas es perfecto. Sí, si de hecho la guerra es la madre de todas las pobrezas, entonces la paz es la madre de todo desarrollo. Juan Pablo II, en el encuentro de Asís, recordó Merkel, nos dijo que la paz está débil de salud y requiere inmensos cuidados. Cada generación está llamada a proteger la paz de las enfermedades. Ya veis con qué rotundidad
habla a favor de Juan Pablo II y de sus postulados. Eso se está copiando exactamente igual, los cita ella. Todos tenemos, concluyó, un compromiso común con la paz, trabajar por la unidad de la familia humana, como sugirió Juan Pablo II, con el corazón y con la mente. Pues ya podemos ir preparándonos, porque Alemania tiene el gran peso en Europa, y ya sabemos que el Papa actual además es de Baviera, Múnich es de esa zona. Por tanto, esta visita que el Papa va a hacer a Alemania, como todas esas noticias que os iba a pasar, ahora no os las puedo pasar, allí precisamente nos habla de esa importancia que va a tener esa visita. Aunque haya gente que se ponga en contra, va a haber un antes y un después. Desde Alemania se van a marcar pautas. Sabéis que precisamente la zona de Baviera es la zona católica por excelencia de Alemania, el resto teóricamente son protestantes, pero están trabajando tanto con el ecumenismo a través de sus instituciones, que esa separación ya está siendo casi cosa del pasado. Es cuestión de poco tiempo para que la unidad sea total. Pues bien, creo que Angela Merkel se ha lucido con estas declaraciones. Ya hemos visto cómo actúan siempre por debajo. Pero ahora me gustaría tratar una serie de noticias internacionales que no hacen otra cosa que confirmarnos el cumplimiento profético de los libros de Daniel, de Apocalipsis y de otros textos que hemos visto en estas conferencias. Charlene Wittstock, prometida de Alberto de Mónaco, sigue los pasos de la reina Sofía, la de España, al abrazar el catolicismo para su boda. Daos cuenta cómo las casas reales están vinculadas a qué denominación religiosa, al Vaticano, al catolicismo. Para llegar a poder ser alguien más que la simple prometida de Alberto de Mónaco, para su boda es necesario que se haga católica. Las monarquías están supeditadas al Vaticano. Es curioso ver el procedimiento de cómo fueron surgiendo las monarquías en Europa y de cómo el catolicismo estaba totalmente trabajando con ellas. Y todos aquellos que no iban en consonancia con el Vaticano terminaban mal. Pues bien, esto parecen a veces noticias tontas, pero todo es por algo, no es porque sí. Son los dirigentes de una nación. Los hermanos musulmanes de Egipto anuncian mano dura contra los turistas. Y ahora está pasando algo que ya se sospechaba que sucedería, y así está siendo, como los hermanos musulmanes, esa pretendida democracia que se iba a instaurar tan libre para todos en estas zonas, como en Egipto en este caso, todo se iría cambiando en el panorama para que estos hermanos musulmanes cogiesen el poder en la nación y comenzaran a apretar contra el mundo occidental y básicamente contra el cristianismo. Ya hemos visto anteriores noticias como eso ya ha empezado a suceder y ahora va a ir a más. Ya veis, ahora incluso hablan de que, fijaos, los indecentes trajes de baño y la mezcla de sexos en la playa son cosas que van en contra de nuestra tradición. No es solo una cuestión de religión. Cuando voy a la playa yo no quiero ver la desnudez. Y esto lo decía el director de las Juventudes de Justicia y Libertad en Giza. Y así hay otras frases. Bien, es su creencia, por tanto van a aplicar esto. Ya sabemos que esto va a llevar confrontación contra los cristianos que estén allí y finalmente el rey del norte entrará y terminará de barrer esos países tal como estaba profetizado en Daniel. Estas revueltas son el paso previo al cumplimiento total de esa profecía. Ahora hacemos un salto y nos dirigimos a Cataluña. Duran i Lleida, la reforma constitucional es una agresión a Convergència y Unió y vulnera el autogobierno. Una vez más estamos viendo cómo ahora la Constitución es reformada para ciertas cosas que no nos van a beneficiar en nada, por supuesto, pero claro, cuando se había pedido un cambio de Constitución para que ciertas partes de España pudiesen optar a otras cosas, pues no se permitió, y ahora ha habido una imposición desde el exterior para que esa Constitución se reforme. Pero todo está siendo aprovechado para que cada vez haya más tensión entre España y Cataluña. Esa tensión ya sabemos en qué va a desembocar. Espero
tener pronto la filmación que os prometí, donde vamos a ver realmente qué vino a hacer el Papa en Cataluña, en España en general, pero concretamente en Cataluña, en Barcelona. Si Dios quiere, la vamos a tener pronto y luego podremos terminar de mostrar claramente todo lo que hay detrás de esta noticia y de las demás que os he ido planteando sobre la independencia de Cataluña. La batalla de los contratos en Libia. Sabéis que Libia parece ser que está llegando a su momento final de esa revolución interna, hasta el punto en que ahora ya se trata sobre los contratos que se están repartiendo el pastel del petróleo en ese país. Evidentemente, quien se va a llevar la mayor parte del pastel son los países que han ayudado en ir contra Gaddafi, y los que se van a llevar menos son los que se opusieron. A pesar de todo, vamos a ver en una serie de noticias cómo algunos de los que se opusieron también se llevan una parte del pastel interesante, porque al final cedieron. Y todo siempre es lo mismo. Uy, no, hay que ayudar a ese pueblo porque están sometidos, pobrecitos, ¿no? Pobrets, como decimos en catalán, pobrets. Y en verdad todo es una camama, porque lo que se busca es otra cuestión, económica y de intereses muy fuertes. Pues bien, los contratos ya se están disputando, pero fijaos también, como dice, pero tampoco se quedan atrás otros como Rusia o China, que opuestos a la intervención de la Alianza Atlántica no dejaron de enviar sus representantes a París, donde se hizo ese encuentro para ver qué hacían realmente con Libia, ¿no? Vamos a seguir avanzando. China también quiere estar ahí, ¿cómo no? Y vamos a ver la siguiente noticia, donde después de Libia, ¿qué puede tocar? Como dice BBC, y ahora todas las miradas a Siria. Recordemos la profecía de Isaías 17, cuando dice que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Damasco es la capital de Siria. Y estamos siempre viendo ahora cómo esas miradas del mundo occidental se dirigen hacia Siria. Al-Assad colgando pendiente de un hilo por las revueltas internas que también hay en su país, y que él ya dijo una vez de que, evidentemente, eso estaba siendo patrocinado por potencias exteriores. Pues bien, vamos viendo cómo todo se va preparando para ese momento, y seguramente este momento lo vamos a ver muy pronto. Siria, un ex vicepresidente anima a los jóvenes a pedir apoyo militar. Ya veis, incluso gente que había sido del gobierno mismo, ahora piden intervención militar internacional para acabar con Al-Assad. Si nos damos cuenta, vamos a ver cómo se está siguiendo el mismo procedimiento que pasó en Libia y en los otros países. Hay un movimiento popular que se levanta, parece que es porque la gente está harta y se ponen todos en comunión a través de Twitter y demás cositas parecidas, y que quieren derrocar un gobierno para instaurar una democracia, ser libres, prosperar, etcétera, etcétera. Es el mismo cuento en todas las partes, y está colando muy bien, los medios de comunicación lo están vendiendo perfectamente. Lo que no nos dicen es siempre lo que hay detrás, que gracias a Dios nosotros podemos mostrar en las conferencias. Mientras tanto, Lagarde advierte sobre el riesgo de una nueva recesión global inminente. La señora que sustituyó en el Fondo Monetario Internacional a Dominique Strauss-Kahn, francesa católica, tenía varias cosas más que presentaros sobre esta señora, sobre datos que, claro, demuestran de dónde viene, pero bien, es igual, vamos ahora directamente a esta noticia. Ya nos están advirtiendo de que recesión global inminente nos la vamos a encontrar. No esperemos que la crisis se va a terminar ya. Todas estas ideas de que nos venden, de que no iremos creciendo, que no habrá problema, nos saldremos de aquí unos meses de la crisis, es el cuento de siempre, pero es que esto no se va a arreglar. Ya sabemos que el Vaticano va a conseguir su objetivo a través de la crisis que ellos mismos provocaron, como demostramos aquí. Y utiliza todas estas organizaciones satélites que tiene, monetarias, que también están instigadas por las sociedades secretas, que trabajan conjuntamente para conseguir sus objetivos. Y lo que nos viene ahora, precisamente,
va a ser esto, generar más temor entre la población, de situación económica, las cosas no se arreglan y se puede provocar una nueva recesión. Con estos temores, la economía evidentemente no va a crecer, sino muy al contrario. Todo esto implicará más medidas que el pueblo tendrá que decir, vale, por fuerza, porque es lo que los mandatarios les van a poner. Y que luego ya veremos lo que esto va a conllevar, que ya lo hemos tratado tantas veces en las conferencias. Netanyahu insiste en no disculparse con Ankara. El primer ministro israelí atiza la tensión con Turquía. Ya estamos viendo cómo Turquía está llegando a tener ese papel importante, tal como las profecías anunciaban. Turquía, la bisagra entre Oriente y Occidente, evidentemente perteneciente al mundo islámico, tienen un gran papel en la profecía. Alguien lo dijo hace muchos años, un comentador de profecías llamado Uriah Smith, que trató en 2 libros sobre comentarios de Daniel y Apocalipsis, de cómo Turquía tendría un gran peso en el momento final. Y así está siendo. Turquía está marcando la pauta, y ya vimos por qué también, cuestiones de petróleo, que llega hasta Chipre y hasta casi sus fronteras, por el mar, que Israel se queda. Y claro, eso generó la tensión entre ellos. Y ya vimos cómo esa situación se iba complicando, iban pasando más cosas a nivel gubernamentales de un país y del otro, que para nada ayudaban a la cuestión a solucionarse, sino que la tensión iba creciendo. Mientras tanto, en Egipto, ¿qué sucede? Pues se construye un muro frente a la embajada de Israel en el Cairo. Bien, las cosas se están tensando. Las situaciones del mundo islámico siempre van dirigidas contra un cierto pueblo de la región de Medio Oriente, Israel. Israel es la clave de todo. Quien no entienda aún que en Israel se decide la suerte prácticamente de la humanidad, sigue sin enterarse de nada. No es solo una cosa que pasa allí y ya está, sino que nos implica absolutamente a todos. Y las tensiones van creciendo. Mientras aparece esta noticia de Sociedad en el periódico El Clarín, se debería descansar al menos un día a la semana. ¿Cuántas veces nosotros desde las conferencias hemos dicho esto? Pero no un día cualquiera, sino el sábado, que ya sabéis que es el día que Dios puso en la Biblia, conocido como Sabbat, hebreo, en español reposo, en el cual nosotros deberíamos descansar para recordar la creación de Dios sobre el mundo, para saber que hay un creador, que no hemos sido fruto del azar de la evolución, ni de marcianitos que nos generaron vida, ni de un meteorito que cayó y también generó vida, ni ninguna otra bobada. Y me atrevo a decir bobada, porque estos son teorías que se caen por su propio peso, aunque nos las quieran vender muy bien. Nosotros vamos a ver en la conferencia después, cuando tratemos el tema de los antediluvianos, cómo hay algo realmente especial en la Biblia que ayuda a desacreditar todas esas teorías, y que precisamente es el fiel registro que llevaban el pueblo judío de sus genealogías, que nos llegan a remontar hasta los mismísimos orígenes del hombre. Pero bien, de eso ya lo trataremos en su momento. Lo importante es que ahora se empieza a decir que hace falta un día de descanso semanal, y es curioso, como cuando sale esto, nosotros hemos visto anteriormente en otras noticias, cómo se está tratando precisamente de la imposición del domingo como día de reposo mundial. Sabemos que bíblicamente eso es la marca de la bestia, el día de adoración al sol, el día del simbolismo de adoración a Lucifer, que el Vaticano cogió del paganismo, que siempre habían tenido, y que impuso, sobre todo en el mundo cristiano, de un modo muy claro, y que ahora actualmente la gente ni lo sabe de dónde procede el domingo como día de fiesta. Se creen que, bueno, ha sido siempre así, pero no se plantean ni por qué. Ya en las conferencias de la 8 a la 10, precisamente tratamos este tema con gran profundidad, allí lo podéis encontrar, y ahora nos estamos dando cuenta cómo el Vaticano está pasando totalmente lo del sábado a domingo. Y eso
es lo que van a imponer en todas partes del mundo cristiano dentro de muy poco. Cuando eso suceda, preparémonos, porque el fin está muy cerca. Y para eso falta muy poco. Ya lo hemos visto varias veces. Israel acusa a Erdogan de convertir Turquía en una república islámica. Sabéis que cada vez parece que se estén radicalizando más en su postura islámica Turquía. Teóricamente, Estado laico, que está desapareciendo de Estado laico, y se está poniendo cada vez más así. Entonces esto, evidentemente, genera una tensión. Sabéis que Turquía tenía que entrar en Europa, en la Unión Europea, el Vaticano dijo que sí, que entraran y tal, ya sabéis que cuando dice A es B y cuando dice blanco es negro. Pero bien, ahora todo se está deteniendo porque hay una confrontación directa con Israel por parte de Turquía. Y seguiremos avanzando, y ahora vemos cómo Francia acusa al gobierno sirio de cometer crímenes contra la humanidad. ¿Os suena algo esta canción? Sí, a mí me suena a Libia, ¿no? Estamos viendo el mismo procedimiento. Hay países externos, que precisamente son potencias mundiales, que empiezan a decir que allí se cometen cosas que no están bien, contra el pueblo, y eso hay que detenerlo de algún modo. ¿Vale? Una vez más, está empezando el mismo procedimiento en Siria. Volvemos a Cataluña. ¿Por qué hacemos este salto de un lugar a otro? Porque las noticias están puestas por fecha. Y mientras el mundo va avanzando, durante un día suceden distintas cosas. Y estamos viendo cómo todas nos llevan al objetivo por el que se está trabajando. Durán Lleida reconoce sentirse cada vez más alejado de una España excluyente. Una vez más, se siguen tensando los hilos entre Cataluña y España. Y aquí una noticia que llama bastante la atención. Alertan de un aumento del 20% de los casos de cáncer en el mundo durante la última década. ¿Y alguien se pregunta por qué? Sí, hay mucha gente que se lo está preguntando. Y si miramos abajo, dice, se detectaron hasta 12 millones de nuevos tumores cancerígenos. La tendencia podría crecer de forma drástica, o sea, aún habrá más. Los países desarrollados sufren especialmente este tipo de enfermedades. Los países desarrollados. ¿Cómo puede ser que los países desarrollados sufran esto y los no desarrollados lo sufran menos? ¿Qué diferencias hay entre ellos y nosotros? ¿Contaminación? Bueno, puede ser. Pero ¿qué gran diferencia hay que todo el mundo hace, pero de modos distintos? Nutrición. La nutrición es lo que marca la diferencia, básicamente, entre el desarrollo de los cánceres en el mundo occidental y precisamente en los otros lugares. Es curioso porque había profecías que hablaban también de todo esto. Y bien, el cáncer va creciendo y cada vez más muertes, y la enfermedad está ganando al género humano. Hay mucha ciencia, mucha medicación, pero hay cosas que van superándonos. Y esto tenía que pasar, pero también tiene una lógica que va ligado a lo que vamos a tratar en el tema de hoy. Hoy vamos a ver cómo también Adán fue creado, según dice la Biblia, y iremos viendo en sucesivas conferencias cómo fue dotado Adán y qué ingería Adán y sus descendientes. Y vamos a ver algo muy curioso, que no todo el mundo cae en esos detalles, y que nos van a llevar a la conclusión de que el género humano, por sí mismo, se va apagando. Pero eso ya lo iremos viendo en las siguientes charlas. De momento solo os voy dando pinceladas para que empecéis a ver todo lo que iremos tratando en esa conferencia. Trichet certifica la recaída de Europa y renuncia a subir los tipos de interés. Una vez más, recaída de Europa. Bien, ya sabéis que es curioso cómo los que están mandando en estos organismos son de origen judío, organismos internacionales. Pero cuidado, origen judío, semita o askenazi.
De esto también lo vendremos tratando más adelante en otras sucesivas conferencias cuando hablemos de la importancia de los judíos en el tiempo del fin. Pero es curioso ver cómo desde estos estamentos no para de inculcarse ahora el concepto de que puede haber la recaída de Europa. La economía no se va a levantar. Y cuando iremos viendo el desarrollo de las noticias que se irán produciendo dentro de poco delante nuestro, iremos viendo cómo ya nos podemos preparar para empezar a ir a vivir al campo, porque va a ser el mejor lugar donde vivir. Ya lo es y lo ha sido siempre, salvo para algunas personas muy ciudadanas, ¿no? Pero realmente, como ya vimos también en conferencias anteriores, el campo va a ser la salida del pueblo de Dios. Mientras tanto, el expresidente de España, Felipe González, avisa de que la Unión Europea está al borde de un abismo irreversible. Sus declaraciones han traído mucha polémica, porque, bueno, dicen, ¿y por qué este expresidente no se calla ya y se deja de hablar en público cosas que generan aún más tensión? Bueno, es lógico, todos trabajan para lo mismo. Obama, si los mercados siguen presionando, el mayor problema está en España e Italia. Bien, ya sabéis lo que nos espera, ¿no? Grecia y Portugal no van a ser los únicos. Las medidas de recortes ya las estamos viendo en España y las vamos a ver aún mucho más. Mientras ellos quieren instalar su nuevo orden mundial, van a seguir debilitando a las naciones. Recordad las palabras que hemos leído de Angela Merkel al principio. Un gobierno nacional ya no es solución, hace falta un gobierno mundial único. Es lógico, están preparando el terreno. Y nos lo van diciendo, nosotros a veces parece que no nos enteremos, porque estamos distraídos en fútbol, en discotecas, en intentar subsistir, en pasarlo bien, porque son 4 días esta vida. Pues bien, ya nos lo vamos a encontrar ya. El líder de los rebeldes reitera que Libia se convertirá en un estado regido por la Sharia. ¡Patam! Sonaron las alarmas. Ahora resulta que Libia, democratización se decía, libertad para todos, la Sharia va a ser, ya sabéis que es la ley islámica, la que rija precisamente a Libia. Han saltado las alarmas. Desde el Vaticano enseguida también han dicho, ¡uf! ¿Qué está pasando? Bien, ¿será que no lo sabían ellos que eso sucedería? es gracioso ver cómo siempre trabajan como si les viniese todo de nuevo, ¿no? Pues bien, eso es lo que va a pasar y ya sabemos que eso se complicará. Mientras tanto, con la situación de crisis, ¿qué pasa? El consumo de antidepresivos se dispara un 16%. La salud mental está siendo totalmente alterada. En las profecías se trata de un modo claro de cómo la salud, no solo del cuerpo, sino de mente, irá declinando debido a todos los factores que van a conllevar a la humanidad a su precipicio. Nosotros ya lo estamos viendo en las estadísticas. La profecía está escrita de hace muchísimos años. Y estos antidepresivos, que ya sabéis que evidentemente no ayudan precisamente a estar súper bien y que uno se levante y ya toda la vida se le solucione, aunque puede ayudar en ciertas cuestiones, va a llevar a que cada vez la gente tenga un discurrir mental peor, porque su cuerpo estará ingiriendo una serie de medicaciones que para nada los beneficia a nivel de organismo. Y lo que no beneficia al organismo no va a beneficiar a la mente. Pero la trampa está muy bien hecha. La gente se va a seguir drogando con productos químicos para llegar a un estado mental caótico. Satanás actúa a través de la mente de las personas. La mejor forma que tiene para poder hacer que las personas hagan su voluntad es debilitar su mente. Cuando se consigue que el deterioro mental esté, él trabaja mucho mejor y puede utilizar a las personas como muñecos. ¿Por qué cada vez más casos de esquizofrenia? La gente consume muchas drogas, las inhala, las toma en cualquier forma, las situaciones de estrés de la vida, etcétera, etcétera. Nosotros vimos también cómo incluso
la gente que tanto va a médiums, curanderos, astrólogos, quirománticos, etcétera, etcétera, abren las puertas a Satanás. Y todo esto, en vez de poner a las personas en situación buena, lo que la lleva es a tener la puerta abierta de su mente para que Satanás trabaje y llegue a hacerles ver cosas que en estado normal jamás verían. Algún día podríamos hablar de lo que habla tanto el sector OM, por decirlo de algún modo, ya me entendéis, del tercer ojo, de esa glándula pineal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis? Ellen White, de la cual luego vamos a tratar en sus escritos, dejó párrafos impresionantes al respecto. Y vamos a ver cómo Satanás ha copiado lo de Dios y lo ha tergiversado sutilmente para llevar al mundo a donde él quiere. Y cada vez hay más personas que están teniendo esas creencias orientalistas como algo totalmente correcto, porque se sienten mejor, ascienden espiritualmente, etcétera, etcétera. Si supieran lo que hay detrás, se irían corriendo. Eso deberemos tratarlo en otra conferencia. Un compañero nuestro ya hizo una primera conferencia sobre eso, dentro de poco supongo que hará más, y se desglosan precisamente todas esas citas de Ellen White y todo lo que está sucediendo para ver cómo verdaderamente se va a eso. Vamos a seguir avanzando. Todo esto ya sabéis que en vuestras casas lo podéis ver. Cameron, Sarkozy y Erdogan visitarán Libia el jueves. Fijaos cómo los tres personajes, el británico, el francés y el turco, tenían que visitar Libia. Ya se daba por hecho de que la victoria estaba hecha, ¿no? Y iban a repartirse los pasteles. Los tres tenían que ir allí. Mientras tanto, el gobierno griego anuncia más despidos y obligará a pagar impuesto también a los parados. Grecia en el abismo total. Cada vez las medidas de opresión sobre el pueblo son más fuertes. Ahora han sacado un nuevo impuesto que tendrán que pagar también los parados sobre su vivienda. Tantos metros tiene tu vivienda, tantos tendrás que pagar. Y eso se va a añadir al recibo de la luz, y el que no lo pague le van a cortar el suministro eléctrico. Grecia está siendo el conejillo de Indias. Lo fue Argentina en su día con el corralito, en Grecia están haciendo esto, y nos lo están extendiendo a nosotros y va colando, colando y colando. Por eso estaba profetizado que los sindicatos la liarían en el último tiempo, y también instigados por ellos. Y por eso ir a vivir al campo, nos decía el espíritu de profecía, porque es el único lugar donde podremos estar bien. Viaje histórico de Cameron y Sarkozy a Libia. Anda, resulta que tenían que ir los tres, pero ellos se adelantan al turco. ¿Para qué? Bueno, para quedar como los líderes y los benefactores en Libia. Fueron los instigadores del ataque de la OTAN precisamente a Libia, de fomentar cómo el pueblo se levantara para pedir el fin de Gaddafi, etcétera, etcétera. Fueron ellos. Los demás se añadieron, pero claro, es que cuando vemos a quién pertenecen las petroleras que están actuando en Libia y que van a seguir actuando, es lógico que ellos fueran los que hicieran esto, porque los intereses eran los que eran. Y ya sabemos que las profecías dicen que por el petróleo vendrá el último conflicto mundial. Erdogan visita Libia en plena batalla en Sirte. Ah, el que llega último, ¿quién es? El turco. ¿Quién quedó bien en la foto? La hemos visto al principio de la conferencia, levantándose las manos unos a otros, los occidentales. Pero claro, todos van a por su parte de pastel, normal. Y Rusia, que se había opuesto, la rusa Gazprom, participará en proyecto de crudo de la nueva Libia. Al final, tot suquen, como decimos en catalán. Todos untan el pan allí, sacan un provecho, ¿no? Pues bien, todo sea por el bien del pueblo libio, ¿verdad? Pobrecitos. Pues bien, ya vamos a pasar directamente ahora al tema en cuestión, que es los antediluvianos. En 3 imágenes prácticamente se condensa todo, nosotros lo vamos a desglosar mucho. En el lado izquierdo de la pantalla arriba
esos objetos dorados, que es el mismo, visto en dos perspectivas distintas, no sé qué veis vosotros allí. ¿Qué podríais decir que es esto? ¿Una cosa hecha al azar? ¿Una forma que ha salido así y ya está? ¿Qué parece un avión? Sí, ¿no? Pues bien, este avión no ha sido hecho desde que se inventó el avión para acá, sobre todo con estas formas que ya estamos hartos de ver en aviones, sobre todo en aviones, fijaos cómo parecen unas formas de alas de aviones que van muy deprisa, que suelen ser cazas. Esto no fue inventado ahora. Estos artilugios se encontraron incluso en culturas precolombinas, anteriores a la llegada de los españoles allí y de las culturas que ya había cuando ellos llegaron. Pero hay muchos objetos que van a sorprender a muchos, y precisamente a través de estos objetos, donde hay incluso gente que parecen astronautas, se basan para decir de que desde el exterior aparecieron objetos con seres de otros mundos, universos o no sé de dónde, y intervinieron para crear la humanidad o para interconectar con ellos también. Nosotros vamos a desmitificar todo esto. También hay, ya lo veis la imagen de abajo, dinosaurios. Se ha hablado mucho sobre los dinosaurios. Está extendido por muchas partes de este mundo, restos fósiles. Hay gente que dice, no existieron, eso es un timo, dicen algunos creacionistas muy extremistas. Bien, eso no va acorde con los hechos, los restos fósiles son obvios que están, pero nosotros deberemos hablar por qué estos animales no están aún ahora entre nosotros. ¿Se extinguieron por un meteorito? ¿Se extinguieron por un cambio de glaciaciones, etcétera, etcétera? ¿Qué pasó con ellos? Y arriba a la derecha hay la clave absolutamente de todo. Cuando vemos esto, evidentemente, todos recordamos, el arca de Noé, esa historia tan graciosa de que el mundo se llenó de agua por una lluvia tremenda, hubo unas inundaciones terribles, el mundo sucumbió debajo del agua y se salvó una familia de 8 individuos que llevaron muchos animalitos allí dentro, se termina el diluvio, salen y ya está. Bien, vamos a ver si esta historia que se llega a ridiculizar tanto en la actualidad es una burrada o realmente fue una historia cierta. Porque si eso es cierto, va a cambiar el panorama de muchísimas personas que se han tragado lo que les han dicho durante unos cuantos años. Si es mentira, nosotros deberemos rectificar. Si os dais cuenta en el dibujito donde aparece el arca, ¿veis el arco iris? El arco iris actualmente, ya sabéis que lo utilizan, no con 7 colores, sino con 6, el movimiento gay. Bien, 6 ya sabéis que es el número del hombre, no es el número de la perfección. El 7 es el número de la perfección, el número divino. Por algo será que ellos utilizan 6 y no 7. Pero curiosamente, ese arco que sale entre las nubes y que nosotros aún vemos cuando llueve y suele hacer sol, vamos a ver dónde lo remonta el origen bíblico. Y cada vez que vemos eso, nosotros deberemos recordar algo. Vamos a empezar con el tema, precisamente con el principio de todos los libros que están en la Biblia, el de Génesis, que quiere decir orígenes, la creación. Capítulo 1 y versículo 31. Nos vamos a saltar todo el relato de la creación de la vida sobre el mundo, porque, bueno, se supone que más o menos los deberíamos conocer, y quien no lo conozca o lo vea como una tontería, no hace falta ni conocerlo, yo le recomendaría que se buscara una Biblia y empezase a leer desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, y fuera adentrándose poco a poco en la lectura bíblica, porque se llevaría auténticas sorpresas. Vamos directamente al versículo 31.
y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿El día sexto qué día es? Muchos dirían sábado. Es el viernes, es el viernes. En la Biblia el viernes se le llama el día de preparación. ¿Preparación de qué? Preparación para el sábado, para reposar, para que nada tengamos que hacer en sábado, habiéndolo preparado ya, como muy tarde, el viernes. Pues bien, cuando el relato bíblico nos habla de la creación del mundo, Moisés escribe, por las visiones que Dios le muestra, que pasan 5 días, y cuando llega el sexto, Dios termina su obra. Ha creado ya también definitivamente al hombre, que es lo último que crea, que pone sobre el mundo cuando ya lo ha hecho todo. Le ha preparado el panorama, la escena, y luego pone al hombre. Y Dios lo contempla todo lo que ha hecho y dice que era bueno en gran manera. Me gustaría que estas palabras las tuvieseis presentes con lo que ahora vais a ver. Bueno en gran manera. La evolución, ¿qué nos enseña? El hombre sale de algún modo, sea a través de una célula, del agua, de no sé qué, de no sé cuánto, va evolucionando, hasta llegar a lo que somos nosotros, los seres humanos, ¿no? También ha ido evolucionando a llegar a especies de animales, de vegetación, etcétera, etcétera. Ese proceso, ¿qué conlleva? Según la evolución, han pasado varios formatos de ser que termina siendo humano, pero eso no ha pasado de la noche a la mañana. Explican que pasa por un largo proceso, pero curiosamente, durante ese proceso, ¿qué sucede para que pueda salir la siguiente etapa? ¿Qué es? La muerte. Para que haya cambios evolutivos es necesaria la muerte. ¿La muerte se puede definir como algo bueno? Si Dios crea perfectas las cosas y lo crea bueno en gran manera, ¿Dios crea la muerte? Pues aquí hay un problema. Ya partimos de algo que ya no puede ser. O es una cosa o es la otra. Intentar explicar que el ser humano y la vida tal como la conocemos procede de una evolución implica que hemos de aceptar que hay muerte. Aquí Adán y Eva habían pecado. ¿Se habla de que se haya roto con los mandamientos de Dios? No, acaba de ser creado el ser humano, aún no han pecado, todo va bien. Entonces, la Biblia nos dice, el pecado es lo que provoca la muerte. Si no pecáramos, no hubiésemos muerto. Si eso es así, ahora vamos a ver una noticia que diremos, ¿y esto cómo cuadra? ¿Sabéis? Ahora está de moda entre los cristianos, según quienes, y de los que venimos hablando tantas veces en las conferencias, de que, sí, Dios crea algo que es vida, va evolucionando hasta llegar a lo que somos nosotros. Y esto que relata Génesis es una metáfora, una ilustración, un modo de enseñanza para decirnos algo. Si aceptamos eso, estamos contradiciendo lo que nos dice la Biblia y quién es Dios. Vamos a ver esta noticia de Zenit, ¿cómo no? Pontificio Consejo de la Cultura lanza documental sobre origen del hombre. 30 expertos opinan sobre la evolución, la creación y la fe. Les llaman expertos. 15 de septiembre de este año. Bajo los auspicios del Pontificio Consejo para la Cultura y como parte del proyecto STOCK, acaba de ver la luz la versión trilingüe italiana, española e inglesa del DVD El origen del hombre. Se trata de una serie de 9 documentales en torno a la evolución, la creación y la fe, elaborados con el asesoramiento de profesores de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y de otras universidades.
Recogen opiniones de más de 30 científicos, entre ellos los premios Nobel Christian de Duve y Werner Arber. Algunos de ellos son creyentes católicos, protestantes o judíos, y otros no. Estos documentales, realizados por Goya Producciones, investigan el desarrollo del universo desde el Big Bang hasta los primates, los homínidos y el triunfo del Homo sapiens. Responden a las preguntas: ¿cómo nació el universo? ¿Surgimos por azar? ¿Hubo una inteligencia que guió la evolución? Impresionante, ¿eh? Esta tercera pregunta es lo que ahora os estaba planteando hace un momento. ¿Una inteligencia que guía la evolución? O sea, Dios crea y va dejando que todo vaya sucediendo y lo va guiando hasta que salga el hombre. Y va guiando el proceso de muerte. Caray, vaya Dios tenemos. El premio Nobel Christian de Duve afirma que la teoría de que el mundo es eterno, inventada por Fred Hoyle, demostró ser falsa, y tuvo razón su maestro Lemaitre al descubrir la teoría del Big Bang, la explosión que dio origen al universo. El profesor belga Michel Jeans cree que la teoría de los universos múltiples fue ideada para escapar a la hipótesis de que Dios creó nuestro mundo. Pero esto no es una escapatoria, porque es imaginable que Dios Todopoderoso crease esta profusión de múltiples universos. Interesante lo de los múltiples universos, que ahora se está hablando mucho. Estoy preparando un tema precisamente donde vamos a tratar de esto, y con textos bíblicos y citas del Espíritu de Profecía que nos van a dejar pasmados a más de un creyente mismo, de cosas que a veces no somos conscientes y que están relatados ya en la Biblia. Pero bien, eso va a ser otro tema. Ya os he dicho tantos temas que hemos de tratar que madre mía. Para el profesor italiano Evandro Agazzi, el azar no explica la existencia del mundo. Los que creen explicarlo todo a partir de alguna ciencia positiva caen en una actitud reduccionista anticientífica. El profesor de Boston, Thomas Glick, cree que estos fundamentalistas del materialismo se fabrican una especie de religión o metafísica, pero nadie confunde esto con ciencia. Para el profesor Arana, de la Universidad de Sevilla, nunca hubo oposición entre fe y razón, pero siempre hubo oposición entre dos fes, la fe cientista, por decirlo así, y la fe religiosa. Nosotros, que hemos venido tratando tanto en las conferencias las noticias sobre el Vaticano, estamos viendo cómo precisamente el Papa no para de trabajar en la línea de fe y ciencia, fe y razón. Bueno, ya vemos que cuando el Papa trata algo, por algo es, está trabajando con un propósito. ¿Es pues la Biblia compatible con la ciencia? El premio Nobel suizo Werner Arber responde: yo puedo leer en el Génesis, al comienzo del Antiguo Testamento, que el mundo fue creado en varios períodos. Interesante, en varios períodos. Y para mí esos varios períodos son precisamente evolución. ¿La Biblia verdaderamente habla de períodos? La Biblia habla de días literales. En el hebreo la palabra que se utiliza para día es de día literal, 24 horas, no de períodos evolutivos de 1000 años o de a saber cuánto. Hay religiones cristianas que se están acogiendo a ese concepto de períodos. Eso es una falsedad. Bíblicamente eso no es sostenible. Pero bien, ellos lo dicen. Ya estamos viendo que evolución implica muerte. En opinión del investigador holandés C.S. Dekker, el método de la ciencia por sí mismo no es cristiano ni es ateo. Ciencia y religión no están en conflicto, y la ciencia en sí misma encaja muy bien con la visión cristiana del mundo. La serie El origen del hombre, afirma la productora, pone al desnudo una cierta explotación ideológica de la ciencia y en particular del darwinismo. Darwin fue manipulado a favor del racismo, tanto por parte del marxismo como en la Alemania nazi y en Estados Unidos. Bien, Darwin fue manipulado por alguien más, como vimos en las conferencias, como las sociedades secretas, ya con el abuelo de Darwin, les colaron el asunto de la evolución para cambiar el paradigma mental de la población cristiana de Occidente, para que se apartaran de Dios, de la creación. La Iglesia Católica, por su parte, no condenó a Darwin,
Condenó otras cosas, pero esto no. ¿Qué cosas, eh? La evolución podría haberse dado dentro de la creación. Anda. ¿Esto es lo que están diciendo los católicos? ¿Esto es lo que está diciendo el Vaticano? ¿Aceptan la evolución dentro de la creación? Esta serie audiovisual, añade, expone la inconsistencia de posiciones ateas como la de Stephen Hawking, que ya también hablamos de él en anteriores conferencias, o Richard Dawkins en un extremo, y la de los fundamentalistas bíblicos y creacionistas en el otro. Interesante cómo se les tilda a los que siguen la Biblia y creen en la creación, fundamentalistas bíblicos. Estos son fundamentalistas. La palabra fundamentalista, automáticamente, ¿a qué nos está llevando? A través de la asociación de conceptos que nos están transmitiendo por los medios de comunicación. ¿Cómo le llamáis a los islamistas radicales? Fundamentalistas. Ahora, a los creacionistas, a los que siguen lo que Dios hizo tal como fue, estos son fundamentalistas. Descrédito sobre ellos. Son gente que genera mal rollo. Por tanto, veremos hasta qué punto somos tolerados. Concluye que no es científico negar lo sobrenatural. La ciencia natural no capta lo que cae fuera de la esfera material. Esta nueva versión del DVD ha contado con una ayuda, ¿sabéis de quién? De la John Templeton Foundation y de otros patrocinadores. En Italia la distribuye Difusione San Paolo bajo el título L'Origine dell'Uomo. ¿Quién dice que ayuda a esto? John Templeton Foundation. Vamos a tirar un poco del hilo, a ver qué nos sale. Muere el creador de la Fundación Templeton. Sir John Templeton creía que la ciencia del siglo XXI ayudaría a entender a Dios. Sir John Templeton falleció la semana pasada a la edad de 95 años, como consecuencia de una neumonía. Atrás ha dejado una larga vida dedicada a los negocios y a la filantropía. Yo no sé si esto os empieza ya a sonar a algo. Hemos visto grandes personajes tipo Rockefeller y demás, que curiosamente todos son dedicados al mundo de los negocios, y filántropos también, porque son muy buena gente y ayudan mucho a los demás. Y hemos ido viendo hasta ahora que normalmente estas personas pertenecían a ¿qué cosas? Sociedades secretas, trabajando conjuntamente con el Vaticano, con jesuitas y demás. Bien, vamos a ver, no anticipemos, vale. El premio John Templeton, destinado a los investigadores en las realidades espirituales, que es el premio más cuantioso del mundo, y la fundación que lleva su nombre, desde la que se ayuda a científicos y pensadores de todo tipo de disciplinas, son sus principales legados. La finalidad de todo este esfuerzo, resolver las grandes cuestiones de la vida. Para Templeton poco se podía saber de Dios a partir de la Biblia. Anda, es que es para reírse, ¿eh? Poco se podía saber de Dios a partir de la Biblia. Pues apaga y vámonos, porque si nosotros conocemos a Dios es a través de la Biblia. Pues bien, primer punto ya, patam. Pero la ciencia del siglo XXI podría revitalizar este conocimiento. A través de la ciencia nos va... Vale, vamos a ver. Hemos de ver a través de qué ciencia, claro. La Fundación John Templeton anunciaba recientemente la muerte el pasado 8 de julio de Sir John Marsh Templeton, creador de dicha fundación. Afectado de una neumonía, el señor Templeton falleció a la edad de 95 años, tras dedicar durante las últimas décadas su fortuna a la Fundación John Templeton, creada para tratar de resolver las grandes cuestiones de la ciencia, la religión y el sentido de la existencia humana. ¡Qué forma de malgastar dinero! Madre mía. Claro, si se deja la Biblia ya se pueden ir gastando ese dinero. John Templeton fue un gran hombre de negocios, pionero en inversiones financieras, que al mismo tiempo mostró siempre un gran interés por el conocimiento. De hecho, el lema que creó para su fundación fue: «Qué poco sabemos, qué gran deseo de aprender». Nacido en Tennessee, amasó una enorme fortuna y donó cientos de millones de dólares al fomento de la comprensión de lo que él llamaba las realidades espirituales. Vosotros amasáis grandes fortunas trabajando, ¿verdad?
vendiendo cupones, yendo a la oficina, pintando en algún lugar, ¿sí? Bueno, pues bien, hay personas que, mira, tienen suerte en la vida, tú, y suben como la espuma, qué cosas, bien. Premio Templeton, su carrera comenzó en Wall Street, ¡ay madre! Será que no hemos tratado de Wall Street también en las conferencias, ¿no? Como precisamente los jesuitas están detrás de Wall Street en todas las maniobras de bolsa, perfecto. En el año 1937, y lo llevó a crear uno de los mayores y más exitosos fondos de inversión internacionales. Llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo y fue nombrado caballero por la reina Isabel II de Inglaterra en 1987 por sus abundantes obras filantrópicas. En 1972 creó el Premio Templeton, que es el premio con la dotación más cuantiosa del mundo, de los concedidos a un solo individuo. Hoy por hoy asciende a 1 millón de euros y va destinado a reconocer logros ejemplares alcanzados por investigaciones o trabajos relacionados con la dimensión espiritual de la vida. Creo que me voy a presentar, a ver si me llevo ese dinerillo, tú. Bueno, es curioso, ¿no? A través de estos trabajos da esta cantidad de dinero. Según publica el New York Times, a lo largo de su historia, John Templeton invirtió asimismo gran parte de su fortuna en pensadores e innovadores espirituales. Innovadores espirituales, como, vamos a reír, la Madre Teresa, de la cual vimos nosotros como el propio Juan Pablo II tuvo que sacarle demonios, dice, ¿no? Impresionante. Bueno, pues nada, muy bien. Sigamos. El predicador evangélico Billy Graham. Anda, qué bien también. Otro personaje que trabaja en la masonería y que está llevando al mundo cristiano al mayor ecumenismo mundial, de los protestantes con los católicos. Madre mía. El escritor soviético Alexander, etcétera, etcétera, el físico Freeman, etcétera, y el filósofo Charles Taylor. En 1987 creó la Fundación John Templeton, situada en Pensilvania y dedicada a servir como catalizador filantrópico de nuevos descubrimientos en áreas relacionadas con las grandes preguntas, desde las leyes de la naturaleza y del universo hasta la naturaleza del amor, la gratitud, el perdón o la creatividad, explica la web de la Fundación. Ya sabéis que la mayor parte de fundaciones fueron creadas también porque en Estados Unidos las fundaciones lo tienen muy bien a nivel de contribuir. Son grandes formas de desgravar los beneficios, ¿vale? Sigamos, porque no hay que ser tan mal pensado quizás, ¿no? Hacer ciencia de temas religiosos. Inevitablemente, el altruismo de John Templeton generó siempre controversia. Los críticos señalaban que sus realidades espirituales suponían de por sí una contradicción, dada la supuesta incompatibilidad entre ciencia y Dios. Para muchos, la idea de progreso en la religión resultaba extraña, al igual que la cesión de ayudas para descubrimientos en este campo. Pero John Templeton no se rindió y su fundación se dedicó a promover la aplicación de la metodología científica al estudio de temas religiosos. La física teórica, la biología evolutiva y las ciencias cognitivas se aplicaron a este objetivo. Así, por ejemplo, la Fundación promovió un estudio de coste multimillonario acerca del perdón o un estudio de 2 años de duración destinado a demostrar el efecto de la oración en 600 pacientes que habían sido sometidos a cirugía. ¿Y para esto hay que gastar tanto dinero? Yo realmente no lo entiendo. Perdóname, pero me es imposible captar esto. 2 años de duración destinados a demostrar el efecto de la oración, que no lo hemos comprobado en nuestras vidas, ¿acaso? Pues recomiendo a la gente que no ora que lo haga, porque se va a llevar auténticas sorpresas, porque se dará cuenta que Dios sí está allí. Pero además, un coste multimillonario para tratar acerca del perdón. Pues a Jesús, ¿cuánto dinero le deberían haber dado por hablar del perdón? Es increíble. Es realmente increíble, pero bueno. Y aunque los críticos siguieron manteniendo que la reconciliación entre ciencia y religión no era posible, y que estos estudios eran ingenuos y estaban motivados solo por el deseo de situar a las creencias religiosas al mismo nivel que el conocimiento científico,
Otros pensadores defendieron la intención de la fundación, señalando que la ciencia no debía tener el monopolio sobre la verdad y que ciencia y religión podían cooperar de manera productiva. Lo mismo que está diciendo ahora el Papa, ¿eh? Una mina de oro. John Templeton dedicó una gran parte de su fortuna a la Fundación John Templeton, que actualmente cuenta con una donación de aproximadamente 1.000 millones de euros y que destina cerca de 45 millones anuales a premios. La mayor parte de las aportaciones económicas de dicha fundación van a la investigación científica de importantes universidades, en campos como la física teórica, la cosmología y las ciencias sociales, así como en estudios relacionados con el amor, el perdón, la creatividad, etcétera, etcétera. Ya os estáis dando cuenta de a qué va destinado todo ese dinero. La Fundación también apoya y fomenta el diálogo abierto e informado entre científicos y teólogos para encontrar respuestas a esas grandes cuestiones que preocupaban al hombre de negocios desde los diversos campos de investigación. Es curioso que incluso, antes me lo he saltado, dice que ese dinero va destinado a la naturaleza y el origen de las creencias religiosas. ¿Hace falta destinar tantos millones para saber el origen de las creencias religiosas? Es muy fácil. Nosotros lo vamos a ver gratis en las conferencias porque la Biblia nos lo explica. Y eso está gratis al alcance de todo el mundo. Pero bien, se ve que hace falta destinar millones para eso. Templeton, que fue presbiteriano, señalaba que se podía conocer relativamente poco de Dios a través de las Escrituras y de la teología actual, pero que las revelaciones científicas podrían convertirse en una mina de oro para la revitalización de la religión en el siglo XXI. Es interesante esto. Los conceptos que nos está vendiendo el papado ahora son las mismas palabras que estaba utilizando más o menos este señor. A través de la ciencia, trabajando conjuntamente con la religión, van a mostrar también al mundo que precisamente eso puede ir junto y cambiar el paradigma mental de la sociedad para dar soluciones. Curioso cómo todo coincide. Bien, aquí hay toda la biografía de este señor. Ya veis algo muy curioso también. No sé si aquí lo encontramos. Precisamente asistió a la prestigiosa facultad de Yale. Curioso, ¿eh? La famosa Universidad de Yale de la que tanto hemos venido hablando, sede de sociedades secretas como los Skull and Bones, y de otra a la cual, curiosamente, este señor pertenecía. Y eso está en su historia. Pues bien, una vez más nos damos cuenta de cómo sociedades secretas están trabajando conjuntamente con el Vaticano para hacer lo que ellos quieren. El IU, sociedad secreta. Esta es a la que este señor pertenecía. Si vimos como de los Skull and Bones estaban precisamente los Bush, estaba Kerry, pues en esta otra estaba este señor y otros que también han llegado a lugares importantes en la nación norteamericana. Es curioso, ¿eh?, cómo se apoyan entre ellos para subir y cómo trabajan conjuntamente por detrás con el Vaticano. Pues bien, aquí tenéis todo esto, yo me lo salto para no alargar más sobre el tema. Creo que hacía falta empezar a mostrar quién está trabajando conjuntamente con el Vaticano para conseguir sus objetivos, y aquí lo habéis tenido. Y ahora, antes de poder profundizar en el tema, empezar a mostrar pruebas de las existencias de antediluvianos, etcétera, etcétera, nos vemos obligados a tener que recurrir al texto bíblico para que nos diga la Biblia su versión de todo esto, para poder comprobar si lo que dice son tonterías o no. Antes os he dicho algo muy interesante, y que cuando una persona lee la Biblia por primera vez, dice, ¡buah, qué rollo!, y me lo salto. Lo comprendo, porque puede ser un poco pesado, pero esa era la clave para poder tener un origen del pueblo judío, de dónde partía el pueblo judío, y no solo el pueblo judío, sino también toda la humanidad. En Génesis capítulo 5, precisamente se habla de los
árboles genealógicos por generaciones, desde que Dios crea a Adán hasta un cierto momento. Y no termina allí. Posteriormente, en otros libros también bíblicos, aparecen genealogías posteriores a las que vamos a ver aquí. Pero esas son posteriores al diluvio. Nosotros vamos a coger solo el tema de hasta el diluvio. Vamos a empezar a leer. Bueno, os he dicho que podía resultar pesado porque hay mucha lectura, pero me gustaría que mientras vayáis leyendo conmigo o me vayáis escuchando, vayáis reteniendo las edades de estos señores. Hay personas que cuando leen esto dicen, anda ya, esto no me lo trago. Bien, deberemos mostrar cosas para que esto se lo traguen. Vamos a empezar leyendo. Génesis 5, a partir del versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Yo, ya parándome en este primer versículo, me deja muy clara la Biblia que Dios crea al hombre a su semejanza. No crea ni una cosita extraña, plan célula y ya está, ni crea monos, ni crea nada raro. Crea a alguien totalmente digno, a semejanza de él mismo. ¿Sabéis? Las personas que se van a suicidar, las personas que lo pasan mal, deberían recordar que a nosotros nos creó Dios, y nos creó a su semejanza. No nos creó como a un gato, ni como a un perro, ni como a una cebolla, ni nada parecido. Nos creó a su semejanza. ¿Estas personas pueden llegar a pensar que Dios verdaderamente los va a dejar? Si se ha preocupado de crearlos a su semejanza. Otro texto anterior, en el mismo Génesis, nos dice a imagen y semejanza. Imagen física, no quiere decir que seamos de la misma materia, pero sí semejantes físicamente, y además en la forma de hacer funcionar el cerebro, mentalmente. Nunca os desesperéis cuando lleguéis a situaciones extremas, porque Dios nos hizo y se tomó la molestia incluso de que el propio Creador vino a encarnarse para morir por nosotros para que pudiésemos ser salvos. Y un Dios que no nos quisiera para nada, en momentos que estamos y nos sentimos mal, está allí, como están los momentos buenos. Pero sabed que orando podéis recurrir a Él, porque Él sigue estando por nosotros. Vamos a seguir avanzando. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Interesante ver cómo cuando Dios crea al hombre utiliza estas palabras, y cuando Adán tiene un hijo, se utilizan las mismas. Y después de estos 130 años tiene un hijo, y llamó su nombre Set. Yo no sé si, quizás los que no conocéis tanto de la materia bíblica, sabéis quién era Set. Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Todos conocemos la famosa historia de Caín y Abel, cómo Caín se levanta contra su hermano y lo mata, y tienen luego otro hijo que se llama Set, que viene a ser el hijo llamado el de la restitución. Sabéis que Caín no hacía la voluntad de Dios, Abel sí, fue el que fue asesinado. Si solo hubiese estado Caín y hubiesen habido con sus mujeres o su mujer, etcétera, etcétera, hubiesen procreado, las enseñanzas de Caín sobre sus hijos, ¿hacia qué lado hubiesen ido? ¿Hacia Dios o hacia lo contrario? Evidentemente hacia lo contrario, porque parece ser que él no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Dios es necesario que permita que tengan otro hijo, y este es llamado Set. Pero no fue el único. Los textos bíblicos nos siguen diciendo que después engendró hijos e hijas, y los primeros pobladores del mundo fueron sus hijos, no había más. Set fue un hombre fiel a Dios.
y esto es lo importante, de por qué se nos habla de genealogías en la Biblia. Porque precisamente a través de su genealogía, con el paso de los años, vamos a llegar hasta el diluvio, con alguien en concreto, y que después de sus hijos, de su linaje, de uno de sus 3 hijos, va a seguir avanzando y pasando los años hasta llegar a un personaje que hace un antes y un después en la historia de la humanidad, y es Jesús. Por eso la Biblia nos habla de genealogías, porque es necesario situar a Jesús en el contexto histórico del mundo y de dónde procedía también como humano. Vamos a seguir leyendo. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, e engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Habéis conocido a alguien que haya vivido 930 años? Ni de casualidad, ¿verdad? Los máximos que vemos son 100 y pocos años, y luego, claro, les toca palmarla, normal, no llegan a más. Y ya es mucho. En cambio aquí, lo sorprendente es que nos dice que Adán, recién salido de la mano de Dios, 930 años. Algún día hablaremos precisamente de cómo Adán es dotado de una cantidad de energía. Imaginaos que el ser humano es una pila, ¿vale? Una pila, sabéis que cuando se enchufa en algún sitio, empieza a conectarse, se va gastando, ¿no? Ellos comían de una cosa llamada el árbol de la vida, del cual después llegaremos a hablar. Es el árbol que, comiendo de sus frutos, les iba perpetuando la longevidad. Y eso estaba en el jardín del Edén. Luego veremos qué sucede con esto. Pero el hombre que es dotado de una cierta cantidad de energía innata, que todos tenemos, más adelante veremos qué proporción de energía tenemos nosotros respecto a Adán, porque eso es muy interesante. Y vamos a ver cómo la vida va pasando del árbol, precisamente este de la vida ya no se puede comer, y la caída, longevidad de sus años llegan a su clímax, después de 930 años. Pero claro, ya la lógica nos dice que si, y porque ya lo sabemos de sobras, sin saber mucho de Biblia, que el mundo ha ido siempre como ha ido, poco ha ido bien, ¿verdad? Pues lógicamente uno se separa de Dios, no come de eso, la energía se irá agotando porque no la reemplazas con nada. Sí que se reemplaza la energía, ¿lo sabíais? A través de lo que coméis, básicamente. Básicamente. Por eso es interesante ver qué dieta seguía Adán, qué dieta seguía mandada por Dios, porque Dios sabía cuál era su mejor combustible, para que él funcionara y pudiese perpetuarse más. Y eso es el mundo vegetal. No era carnívoro, para nada. De eso hablaremos más adelante, pero bien, es interesante ver cómo llega un momento en que, pum, se va apagando hasta que se muere, pero caray, 930 años, ¿quién se apagará esta edad, no? Vamos a seguir avanzando. Vivió Set, su hijo, 105 años y engendró a Enós. Démonos cuenta cómo no se engendran con 25 años, o 20, o 30, sino cuando ya pasan de los 100, ¿no? Esto nos está dando muestras de que su juventud, o su adolescencia, o su pubertad, o todo, era mucho más prolongada, al menos según el relato bíblico, ¿verdad? Y vivió Set después que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Ya veis, vive menos que su padre, ¿verdad? Vivió Enós 90 años, y engendró a Cainán. Este ya genera hijos un poco antes, ¿verdad? Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, y menos mal que no sale más veces, porque leerlo es un rollo, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días, pues sí, sale otra vez, de Mahalaleel, 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Aquí vamos a hacer una paradita. Enoc. Este personaje nosotros lo vimos en una anterior conferencia, pero nosotros vamos a ver mucho más en esta serie de conferencias sobre el mundo antediluviano sobre este personaje. Y deberemos aprender grandes lecciones de él, porque él nos va a dar la lección de lo que nosotros debemos hacer ahora, porque en sus tiempos iba a suceder algo, y en los nuestros va a suceder algo bastante semejante, bastante parecido. Pero bien, vamos a seguir. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Este nombre sí que os suena, ¿no? Es más viejo que Matusalén, ¿eh que sí? Madre mía, el Matusalén, famoso. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, ¿veis? Era hijo de Enoc, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Uf. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir que desapareció porque se murió? ¿Se lo lleva Dios al cielo porque está muerto y en alma se lo lleva y tal? ¿Es eso lo que nos dice el texto? No. Más adelante iremos viendo qué le sucede a Enoc. Pero ya nos damos cuenta enseguida que es bastante distinto al resto de personajes, porque nos da una descripción de cosas que le suceden que a los otros no nos dicen nada. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y ahí tenéis el récord Guinness de años. Este señor es el que ha vivido más años en la historia de la humanidad, 969 años. Y podréis decir, ¿y cómo es que él, que ya no es de la misma generación que Adán, evidentemente, porque Adán fue el primero, viva pues bastante más aún que el propio Adán? La Biblia nos va a dar una explicación a eso, y los escritos de Ellen White nos lo van a terminar de aclarar por si no lo hemos pillado. Pero ya veis la edad que vivió este señor, casi nada. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Anda, ahí está nuestro personaje central, sobre el que va a pulular toda la conferencia, pero del cual no hablaremos tanto tampoco, porque con él básicamente es cuando terminaremos la conferencia, a menos este tema. Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí hay una primera profecía. Cuando el padre llama el nombre de su hijo Noé, está lanzando una profecía. Porque ese hijo, él sabía que sería el que aliviaría al ser humano, a la tierra en general, que Dios maldijo. ¿Dios maldijo la tierra? Si creó todo bueno en gran manera. Todos recordamos el momento de la caída de Adán y Eva, quien no, que lo busque en sus Biblias.
Llega un momento en que transgreden y Dios maldice la tierra y algo más, y pasa una serie de factores. Pues bien, este Noé sería el encargado de hacer algo especial. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Vaya número perfecto, ¿eh? 777 años. Y siendo Noé de 500 años, engendró ¿a quién? A Sem, a Cam y a Jafet. Y supongo que ya lo sabéis, pero si no, he de deciros que cualquiera de vosotros que estáis aquí y de los que están viendo las conferencias en sus casas, en cualquier parte del mundo, y los que no lo ven, todos, descendemos de uno de estos tres hijos de Noé, de Sem, de Cam o de Jafet. Porque ellos fueron los que entraron en el arca y se salvaron de ese diluvio, y de ellos y sus esposas salió todo el género humano que nosotros estamos pisando en esta tierra, sean anteriores a nosotros o nosotros, y los que van a venir después. De Sem, curiosamente, y ahora ya lo anticipo, vienen los judíos. Pero los judíos no vienen ni de Cam, ni vienen de Jafet. Estos dos señores tuvieron linajes que se fueron estableciendo en otras partes de la tierra. Iremos viendo cómo de estos tres señores solo hay uno solo, que sigue lo que Dios dijo que se debía seguir, para el bien. Los otros dos volvieron a lo mismo que sus ancestros. Y si empezáis a darle vueltas a esto, una vez sepáis cómo iremos desglosando en esta conferencia lo que sucedió, entenderéis el por qué ese señor que se gastó tantos millones en investigar el origen de las creencias o religiones, se lo podía haber ahorrado si hubiese hecho caso de la Biblia, donde se habla de todo esto. Dinero mal gastado, desde luego. Pues bien, vamos a seguir. Ya entramos en el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí me veo obligado a tener que hacer una parada, porque hay personas, como dice la masonería, curiosamente, como dicen los testigos de Jehová que salieron de la masonería, y como dicen otras personas, sin saberlo, que esto fue original, que no provenía de Dios esos conceptos, están diciendo que esos hijos de Dios eran ángeles caídos que acompañaron a Lucifer en su rebelión a Satanás, y vinieron y dijeron, ¡hala, qué mujeres más guapas! Y ñaca, y tuvieron hijos con ellas. Y de allí salen, pues, personajes que son llamados Nifilims, gigantes, y que estuvieron por la tierra. Bien, tendremos que demostrar que este concepto no es bíblico. Guste o no guste, pero no es bíblico. Pero deberemos tener tiempo para demostrar eso. Todo llegará. Tened paciencia. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí Dios dice, el hombre ya no funciona bien, todo se ha destorotado. Lo que él había creado perfecto, ahora de perfecto poco le queda ya, porque el ser humano lo ha estropeado todo. Evidentemente instigado por Satanás, que es el que estaba detrás, y sus ángeles caídos, aunque no hicieron eso que allí pone, pero bien.
Y Dios dice que sus días serían 120 años. No está diciendo que el hombre viviría un máximo de 120 años solo, no se está refiriendo solo a esto, no. Se está refiriendo a que a partir de ese momento al ser humano le quedaban 120 años, porque luego pasaría algo, el diluvio. Tenían 120 años para cambiar, tenían 120 años para volver a Dios y hacer las cosas bien. El hombre no hizo caso. Pero bien, vamos a seguir avanzando. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Ya es muy fácil darse cuenta cómo esa interpretación que antes os he dicho es una auténtica locura. Porque los gigantes estos, que dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, hablaremos qué quiere decir cuando dice varones de renombre en su momento. Ahora solo os aclaro una cuestión. ¿Cuándo había gigantes en la tierra? ¿Después que esos ángeles caídos se juntaron con las mujeres guapas y tuvieron hijos? ¿Esos hijos fueron los gigantes consecuencia de esto? No, el mismo texto nos lo está desmintiendo. Leamos, sencillamente eso, leamos. ¿Había gigantes en la tierra en aquellos días? Y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que ya había gigantes en la tierra. Eran gigantes todos, porque veremos como esa gente no tenía nuestra altura ni de risa. Y eso debemos tenerlo claro para no caer en malas interpretaciones bíblicas que nos están colando por todas partes. Los hijos de Dios, antes os he hablado, ¿quién seguía? ¿Qué linaje seguía? ¿Por qué hay los árboles genealógicos? ¿Quién seguía la voluntad de Dios de todos esos hijos que Adán tuvo? Pues fue solo una rama de estos, no fueron todos los demás fueron paganos, se rebotaron contra Dios. Solo hubo una línea de ellos que seguía a Dios, y esos eran los llamados hijos de Dios. Hay personas que dicen, bueno, es que los hijos de Dios también se habla en el libro de Job, que aparecen delante de Jehová junto a Satanás como representante de este mundo, y esos son gente de otros mundos o son ángeles. Sí, son gente de otros mundos, no son solo ángeles, no. Pero no necesariamente esos hijos de Dios son los mismos que hicieron esto aquí. ¿Quién es hijo de Dios en la tierra? Jesús, ciertamente, pero ¿quién más? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y estos eran los que, siguiendo lo que Dios quería, vieron que las otras mujeres eran muy atractivas. ¿Las suyas no lo eran, acaso? Si eran salidos de la mano de Dios hacía poco tiempo, ¿iban a ser unos cardos burriqueros? Serían muy guapas. Pero ¿qué diferencia había entre unas y las otras que les llamaron la atención? Luego la Biblia nos va diciendo qué pasó con todo esto, y cómo la historia siempre decimos que se repite, y nosotros nunca aprendemos porque somos así de tarugos. Las mujeres de los que no seguían a Dios eran mujeres que iban muy explosivas por la vida, ¿me entendéis? ¿Qué hace el pavo real para mostrarse? ¡Buah! Despliega todo su abanico de colores majestuosos, y anda, te lo tenías que mirar, ¿verdad que sí? Porque es precioso. Pues bien, el pueblo de Dios, sus mujeres deberían ser personas sencillas, sin revoloteos maraposaicos, y deberían ser gente normal, porque su verdadera belleza estaría en el corazón. Eso no quiere decir que uno no tenga que cuidar su aspecto físico, pero la otra era la provocación. Y nosotros debemos aprender de la historia que nos va diciendo la Biblia, que como el pueblo de Dios se descarrió posteriormente también, y hablo ahora de post-diluvio, porque las mujeres de los otros iban en plan sex symbol, provocando. Y se juntaba músicas, tamboriles, mucha marcha, no sé qué, lo mismo que sucede ahora. Y el pueblo de Dios era seducido, y así entraba la idolatría, y así se terminaba todo. Y la historia siempre se va repitiendo, y nunca aprendemos de eso. Eso sucedió ya en los orígenes del hombre. Y pasó lo que pasó.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No dice que había algún malillo, no, no, era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era de continuo solamente el mal. No pensaban una de buena. ¿Puede ser que se llegue a ese punto? Pues sí, sí puede ser. Y más adelante hablaremos también de esto. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hay gente que cuando dice, pues que Dios, que se arrepiente, ¿no? Pues este Dios es tonto, ¿qué es? Esto ni es Dios ni es nada. Pensemos que estamos hablando en un lenguaje humano, para que nosotros podamos entender. Arrepentirse, en este caso, implica que Dios lo hizo todo perfecto, pero todo se pifió. Y a él le dolió lo que pasó. Y se arrepintió de haberlo hecho y quiso poner borrón y cuenta nueva. Él no se arrepintió como nos arrepentimos los humanos, pero qué forma de poder describir ese sentimiento de que hay que cambiar las cosas, sino a través de un arrepentimiento. Bien, nosotros a veces, pensad que los profetas escriben en lenguaje humano, no escriben en lenguaje angelical, ni en lenguaje divino. Escriben según sus propias palabras lo que ellos expresan, lo que han visto en visión, y dan a conocer sus conceptos como bien pueden, y eso debemos tenerlo presente siempre. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y podemos pensar, ¿y qué culpa tenían estos animalitos de que también la tengan que palmar? Algo pasó, que hizo que Dios tuviese que tomar este sentido tan estricto. Cuando nosotros leemos estos textos, podemos pensar, ¿qué Dios más malo? Cuando nosotros sepamos qué pasó, entenderemos que no había otra solución. Todo lo iremos viendo, porque a veces los textos nos están ya dando a entender cosas que si nosotros no terminamos de encajar con más detalles, estamos perdidos. De ahí que la investigación de la palabra de Dios debe ser algo muy riguroso y muy profundo, porque si no, no nos vamos a enterar de nada. La Biblia se ha dado, normalmente, escrita de un modo, para que nuestras mentes se centren en algo y se amplíen con ese estudio, porque la mente humana debe crecer, no debe ser aborregada. Los medios de comunicación, cuando ponéis la tele, ¿qué programas veis? Culturales todos, ¿verdad? Impresionantes, ¡buah! Nos llenamos de una cultura, nuestras mentes crecen, ¡buah! Somos ya... ¡uf! No, no, nos ponen programas de idioteces continuas, y nuestra mente, ¿en qué se centra? En eso, en imbecilidades. Por tanto, nuestras conversaciones, ¿qué van a ser? Hay un texto bíblico que dice, del corazón mana la boca. Lo que tenemos aquí es de lo que vamos a hablar. De lo que es nuestro pensamiento central es lo que vamos a divulgar a los demás. ¿Va a ser del Evangelio? ¿O va a ser de que, mira, ya se le puso los cuernos y el otro no sé qué, y jaja? Esas estupideces son las que están llevando al mundo a ser el mimetismo de lo que están viendo. Y nuestros cerebros, que funcionan como esponja, se empapan de eso y llegamos a ese nivel. Y no, ahora sí que puedo utilizar la palabra, y no evolucionamos a más, ¿vale? Sino todo lo contrario, nos aborregamos. ¿Y a eso no le damos importancia? Pues así va nuestro país y van tantos otros, y más que van a ir. Por eso había unos que seguían a Dios y otros que no. Y nos vamos a quedar bastante perplejos cuando veamos qué hacía esa gente, porque veréis qué extraordinario paralelismo con nuestros días. Y hay unos textos bíblicos que son una advertencia que nos dicen, como en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre vuelva. Si nosotros conocemos qué hicieron ellos, sabremos cuándo va a venir Jesús aproximadamente. La historia se va a repetir.
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ah, porque él sí, porque era más simpático, era el más mono. No, porque él hacía la voluntad de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está nuestra tierra actualmente? Llena de paz, ¿verdad? Llena de tranquilidad y sosiego. La tierra llegó a estar llena de violencia. Luego leeremos escritos de Ellen White impresionantes describiendo esas situaciones. Pero desde luego, ya viendo eso, nos damos cuenta de que precisamente bien las cosas no iban. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Casi nada, toda carne. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Sabéis? Cuando uno va leyendo la Biblia y va conociendo a Dios en profundidad, no esas primeras sensaciones que a uno le pintan y que dice, oh, qué Dios más malo, que se los cargaba a todos y no sé qué, no. Cuando uno profundiza de verdad y se da cuenta del porqué de las cosas, y ve claramente el carácter de Dios en la manifestación de Jesucristo en la tierra, se da cuenta que ese Dios es realmente, increíblemente bueno. Para llegar a ese punto, el corazón de Dios se debió partir. Porque con todo lo que ha hecho y hace por nosotros aún ahora, con la misericordia y cómo nos está aguantando, para llegar a exterminar a la humanidad y a la tierra así, qué mal lo debió pasar, qué mal. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y aquí Noé recibe la instrucción de que para evitar el desastre y subsistir, debía hacer un arca. En una anterior conferencia hablamos sobre Ron Wyatt, el arqueólogo que encontró el arca de Noé en Turquía, precisamente, y de la cual estuvimos hablando. Trataremos más sobre este señor, y iré, si Dios quiere, exponiendo las investigaciones que estamos haciendo últimamente al respecto, sobre otras cosas que este señor encontró. Y las cosas están yendo por buen camino, os lo anticipo. Creo que vamos a llevarnos grandes sorpresas en poco tiempo, si Dios quiere, y os lo podré traer con argumentación, creo que buena. Orad para que eso sea así. Yo no voy a leeros más textos bíblicos, porque nosotros no llegaremos al momento ya del diluvio y lo que pasa después, porque nos vamos a quedar precisamente hasta el momento cuando va a caer el diluvio. Porque lo que ahora nos atañe a nosotros es descubrir qué situación había en ese mundo que al fin del tiempo se va a repetir y que Jesús volverá precisamente por ello. Haciendo un poco de resumen conceptual de en qué años nos estamos moviendo, hemos de hablar que la creación de Dios fue aproximadamente hace unos 4000 años antes de Cristo. O sea, que el diluvio sucedió unos 2500 años antes de Cristo. Pasaron unos 1500 años entre la creación y el diluvio. Y en 1500 años el hombre pudo ser tan, no sé qué adjetivo ponerle, para llegar a ese punto de maldad que Dios tuvo que poner fin y volver a empezar de nuevo. Desde la creación hasta nuestros tiempos actuales, aproximadamente han pasado 6000 años. ¿Qué diferencia de lo que nos dice la evolución? Miles de millones de años que patín patán. La Biblia nos dice 6000 años desde Adán hasta nosotros aproximadamente. Y recordad
que Jesús viene cuando empieza el séptimo milenio. 6000 años de historia, dicen las citas, y después viene Cristo, va a volver. Nosotros no sabemos exactamente el día, mes, año en que fue creado Adán. Hay unos momentos de cómputo que parece que se pierden, pero sabemos que aproximadamente estamos sobre ese 6000. Y cuando empiece el 7, ese séptimo milenio, el 7 es el número de la perfección de Dios. Es cuando Él va a poner punto y final durante un tiempo y va a empezar los 1000 años de paz. Que eso ya lo vimos algo de qué va a suceder durante esos 1000 años y que no van a suceder precisamente aquí. Pero bien, algo hablamos ya de eso, ya seguiremos profundizando en otro momento al respecto. Pero desde luego, lo que Dios dice, para nada está de acuerdo con todas las teorías que están pululando por este mundo actualmente. Aquí remarcaremos Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad de los hombres en toda la tierra, no solo en una parte. ¿Sabéis? Hay gente que dice, sí, hubo como un diluvio, una gran inundación, pero sucedió en una zona concreta del planeta. Y de allí salió el mito de Noé, que curiosamente, qué gracia, personas que viven en cualquier parte del globo terráqueo, sea de la cultura que sea, de la civilización que sea, tienen un denominador común, y es que todos tienen en sus registros que hubo un diluvio universal, y que se salvó un Señor en algo y con alguien más. Todas las culturas del mundo. ¿No os da que pensar eso? ¿Creéis que una cosa que pasó localizada en un lugar se hubiese extendido todo esto a todas partes? Es absurdo. Pero bien, eso es para que vayáis pensando, ¿no? En Génesis 6 lo volvemos a recalcar, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, ya no es lo que Él habría creado, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, toda carne. ¿Solo seres humanos? Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra estaba llena de violencia, por el ser humano y por qué más. Si nosotros leemos el registro bíblico, nos damos cuenta que en un principio los animales vivían en armonía unos con otros, no se devoraban, nadie se alimentaba de otra especie animal, sino que todos comían de lo que Dios les había dado, que era lo que había en frutos, en hierba, nada más. Cuando entra el pecado, todo se tergiversa, y empiezan las masacres entre los animales también. Qué bonito cuando vemos un documental de animalitos, y mira cómo se mueven, y qué majo, pero luego a veces nos muestran su parte que nos deja perplejos, cuando vemos cómo se devoran unos a otros, ¿no? Claro, eso no es muy bello de ver, ¿verdad? Pero es una realidad. Dios no creó el mundo así. Bueno, todo lo trataremos en su momento. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. No los destruye solo a ellos. Démonos cuenta de qué frase utiliza al final. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra iba a ser destruida. ¿Qué quería decir esto? ¿Que el planeta iba a hacer ¡pum! Y iba a desaparecer desintegrado? No. Pero que en ese diluvio algo además iba a suceder, que no solo era caer agua, y la tierra iba a ser destruida, cambiada radicalmente. Tengamos esto presente, porque si no entendemos el lenguaje que la Biblia está utilizando ya aquí, es cuando caemos en las tonterías evolutivas de los períodos científicos que nos hablan de esta época que pasó esto, esta época que pasó lo otro. No, no, no. Hemos de entender este clímax que pasó en la propia Tierra,
para poder captar que hubo un cambio brusco, radical, que lo cambió absolutamente todo. Y si nosotros intentamos datar cosas con carbonos 14 y mil y unas cosas más, por estratos, etcétera, etcétera, vamos a quedarnos perplejos para explicar según qué cosas. Si la gente científica no acepta esto, es cuando sus mentes empiezan a divagar para explicar cosas que no pueden explicar si no van al relato bíblico. Y eso hace que se aparten de Dios, porque creen que su ciencia es superior a lo que Dios dijo que pasó. El engreimiento del hombre, el egoísmo, el orgullo, es idolatría. Porque se está sirviendo a Satanás cuando hay idolatría, no se está sirviendo a nadie más. Hazte un arca de madera de gofer. Esta madera, algún día trataremos qué es exactamente, pero también es cierto que sí vamos a ver algo durante esta conferencia de esto. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Evidentemente esto era para que no hubiese filtraciones, ¿verdad? Pero además harás aposentos en el arca. Tenía que hacer apartados, cámaras, habitaciones, llamadle como queráis. Para algo era eso. Bien, antes de enseñar estos diagramas sobre la longevidad de los seres humanos, en gráfico, lo que antes hemos leído, ahora vamos a verlo en gráfico de un modo exponencial claro, vamos a hacer un pequeño descanso.